Empecemos, doctora. Ok, ¿qué tal? Eh, a ver, buenas noches con todos. Mi nombre es, como ya bien lo han señalado, Pamela Natalie Maita. En esta oportunidad agradezco en primer lugar la invitación del centro para tratar la temática de la publicidad, ¿no? Que es matrimonio y divorcio en sede notarial. De hecho, tengo bastante información. Me he tomado el tiempo un poco también de averiguar, de hecho, de uno de mis maestros, del doctor Manuel Bermúdez, no sé si habrán escuchado de él, pues esta noche van a escuchar un poco de los aportes que él viene dando a nivel de lo que es en la materia de derecho civil, ¿no? Y específicamente en el tema de familia. Él pues ha planteado unas críticas, pero voy a ir paso a paso. Y en primer lugar voy a comenzar, ¿no? Para que el tiempo no quede corto, porque de verdad que tengo bastante información. Voy a comenzar con el tema del matrimonio en sede notarial, ¿no? Hablar del matrimonio, pues, nos lleva a pensar inmediatamente en el tema de familia, ¿no? ¿Qué es la familia, no? La familia, pues, es un conjunto de personas que normalmente están unidas por lazos de consanguinidad y parentesco, ¿no? Por otro lado, tenemos nuestra norma madre, que es la Constitución Política del Perú, la del 93, que tiene como principios básicos el tema de promover la promoción o la promoción del matrimonio y también el tema de la protección de la familia, ¿no? En el artículo 4 nos cita de la siguiente manera, ¿no? Nos dice: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano, en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio, ¿no? Cuando uno lee este artículo de nuestra norma madre, que es la Constitución, advierte de que en la norma no necesariamente dice que familia está vinculada necesariamente al matrimonio, sino que también se considera familia cuando ya se da dentro de esta o que uno de sus integrantes deciden formar un matrimonio. Es decir, no está condicionado. La familia existe por sí sola independientemente sea en el marco de un matrimonio o de una relación extramatrimonial, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Es el ordenamiento jurídico que tenemos y que nos regula. En segundo lugar, tenemos el principio de promoción de matrimonio. Como todos sabemos, pues nosotros profesamos la religión católica y por ende las normas que tenemos, como en este caso es el Código Civil, vienen desde el Código de los romanos, el Código de Justiniano y toda la historia que involucra ello. Incluso el tema que actualmente es algo muy debatible de la unión de hecho y matrimonio, justamente tiene sus raíces también, ¿no? En esas normas en las cuales nuestra normativa y nuestro ordenamiento jurídico se han inspirado, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, como bien les decía, tenemos el principio de protección de la familia, el cual no está circunscrito a un tipo determinado de familia, sino protege a la familia como un todo, ¿no? Y por otro lado tenemos el principio de promoción de patrimonio, que la Constitución también protege a través de lo que ya les mencioné, que el versículo, el artículo 4 que ya les leí, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es que tenemos la Constitución que protege el matrimonio y a la familia, y que a su vez la Constitución establece la promoción del matrimonio, que era algo, digamos, que ya no se veía, no se venía haciendo por muchos años, hasta que, digamos, por parte del sector del notariado, ellos indican pues que con el impulso de esta ley de la 31.643, es que ya se está dando, digamos, o se ha reactivado de alguna manera esta disposición que regula nuestra Constitución, que justamente es la promoción del matrimonio, ¿no? Que normalmente se hacía a nivel de las municipalidades y que ya había generado incluso que las personas opten más bien por la convivencia en vez que el matrimonio, ¿no? Ya que pues si bien es cierto, te otorga algunos derechos, pero no llega a tener el mismo nivel de derechos y deberes que sí te otorga el matrimonio, ¿no? De repente en algún momento también lo vamos a comentar. Bueno, por favor, ¿podrían pasar a la segunda diapositiva? Otro punto de partida
es la denominación del matrimonio civil. Tengamos en cuenta de que al margen de que estemos en esta charla tratando sobre el matrimonio y el divorcio en sede notarial, esto no significa que las normas que forman parte de nuestro Código Civil, que es una norma sustantiva, estos van a estar exentos de lo que puede, de los impedimentos, de la nulidad a la que normalmente está inmersa el matrimonio civil como tal, ¿ya? Entonces, tenemos a nuestro Código Civil, ¿no? Que está normado por el Decreto Legislativo 295 y que lo tenemos ya desde el año 84, ¿no? ¿Y qué nos dice, no? Nos dice que el matrimonio es la unión, en el artículo 234, el Código Civil vigente, nos dice que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer que, no puedo visualizar aquí, permítanme, legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código a fin de hacer vida común, ¿no? Y por último dice, el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Entonces vemos que esta regulación del artículo 234 nos da a conocer ciertos elementos, ¿no?, que tiene que tener el matrimonio, como son la unión voluntaria, ¿no?, en la que un hombre y una mujer pues deciden hacer vida en común y que obviamente tiene que ser entre un hombre y una mujer, una relación heterosexual, ¿no? Todavía no estamos tan avanzados como en otros países donde ya se regulan los otros tipos de matrimonio entre personas del mismo sexo, por decirlo de otra forma. Ahora, nos habla también de que tienen que ser personas legalmente aptas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que tienen que ser personas que no tengan ningún impedimento. Y tenemos el Código Civil que regula los impedimentos absolutos y relativos, ¿no? Entonces, esto va asociado a su vez con la capacidad legal de una persona, de un individuo como tal, ¿no? Entonces, y por otro lado también nos dice en esta definición de que está formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, ¿no? Es decir, que se trata de un acto solemne. El matrimonio es un acto solemne, que significa que tiene que cumplir la formalidad de lo que establece la norma en su celebración, en la declaración de los sujetos capaces y demás, que ahorita vamos a ver que forma parte de lo que ha regulado esta ley que fue emitida en diciembre del año pasado. Entonces, te dice que es un acto solemne y que tiene que ser formalmente celebrado. No puedes tú decir, o por WhatsApp, decir, oye, me caso contigo y ya se da por consumado el acto de matrimonio. No es así. La ley es clara, el código lo establece y el matrimonio tiene que ser un acto solemne que normalmente es emitido y finalmente culmina con la emisión de un acta o un certificado de matrimonio, ¿no?, que se levanta ya sea en la municipalidad o en este caso en sede notarial. Del mismo modo también pues habla de que tiene que haber vida en común, ¿no? Y es justamente la última línea, ¿no?, que tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no?, y que viven bajo el mismo techo, ¿no? Por favor, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Ya, digamos, para entrar ya a tratar la norma en sí, la ley en sí, que vamos a ver a continuación, ¿no? Hay un cuadro comparativo que he preparado, que es del texto del Código Civil vigente, porque básicamente tengamos en cuenta, chicos, de que esta ley, la ley que ha sido publicada el 15 de diciembre del 2022, básicamente modifica artículos del Código Civil para facultar a los notarios, quienes a su vez están enmarcados en el Decreto Legislativo 1049, y justamente es este que les habilita, y en el artículo 2 de este señala de que ellos, digamos, tienen o son los profesionales del derecho autorizados para darle fe a los actos y contratos que ante ellos se celebren, ¿no? Entonces, el decreto legislativo de la ley del notariado es claro en ello, y además está decir pues que desde el 2008, en el marco de la ley que regula el divorcio, la separación y el divorcio ulterior, desde allí incluso ya los notarios también participaban de manera activa, ¿no? Desde el 2008 los notarios ya tenían esa facultad incluso para los divorcios. Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué haber limitantes para que estos también puedan realizar la diligencia de los matrimonios civiles, ¿no?
Entonces, eso es un poco, digamos, el contexto que tenemos, y es en mérito a lo que finalmente esta ley ha tenido éxito, y finalmente, después de haber pasado de varios debates en el Congreso, ya finalmente fue aprobada, pues, ¿no? Que es la ley 31.643, que básicamente modifica, como les digo, el texto del Código Civil, ¿no? Y desde el 16 de diciembre de 2022 está vigente, ¿no? Ya tenemos casi, va a ser medio año ya con esta ley. Ya a finales de año veremos qué tan efectivo ha sido, o si ha aumentado o ha disminuido el tema de la celebración de los matrimonios, ¿no? Solo el tiempo dará la razón. Bueno, empecemos. Empecemos por el artículo 248, que trata sobre las diligencias para el matrimonio civil. Dice, ¿no? Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declaran oralmente o por escrito. En este caso vamos a enfocarnos específicamente en el tema notarial. Al alcalde provincial o distrital, esa parte no es tanto lo que tratamos esta noche, dice, asimismo podrán contraer matrimonio civil ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de las contrayentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, vivo aquí en Lima y tengo mi pareja, mi novio que vive en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decidir si nos casamos aquí, en Lima o en Huancayo. Entonces, eso es lo que te dice la norma, ¿no? Ahora, adicionalmente a ello, la norma, pues ya en el artículo que sigue, o en el párrafo, perdón, que sigue, te menciona los requisitos, ¿no? Que tiene que tener, o que tienen que tener los futuros contrayentes para, como parte, digamos, de las acciones previas a la celebración del matrimonio, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, menciona que tiene que tener la copia certificada de la partida de nacimiento, la prueba de domicilio, el certificado médico, que tiene que ser con una fecha de vigencia de 30 días, mira qué exigente es la norma, ¿no? Que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el 240, en el artículo 241 del Código Civil, ¿no? Que no hubiese, en caso, te dice la norma, si no hubiese servicio médico gratuito, una declaración jurada de no tener tal impedimento, ¿no? Asimismo, te dice de que en los casos, digamos, ya donde tenga que tener, digamos, de alguna injerencia, ¿no? Las dispensas judiciales, ya sea por impubertad o por licencia de parentesco, dispensa de parentesco, también la norma te regula, ¿no? O o un certificado consular te dice de soltería o viudez y todos los demás documentos que fueran necesarios de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Asimismo, te dice que tienes que tener dos testigos que conozcan por lo menos desde 3 años antes de que tú decides casarte, ¿no? Los 3 últimos años estos testigos tienen que haberte conocido, ¿no? Y tus testigos pueden ser los mismos tanto de ti y de la persona con la que tú decides finalmente dar este paso del matrimonio, ¿no? Luego te dice que cuando la declaración sea oral, porque al inicio te indica de que puede ser verbal o escrito, ¿no? O oral o escrito, te dice de que en este caso se tiene que extender un acta, como es lógico, pues, ¿no? ¿Pueden pasar, por favor, a la diapositiva siguiente? Continuamos con el artículo 250, que te habla sobre la publicación del matrimonio proyectado. Te dice que el alcalde o el notario, según corresponda, anuncia el matrimonio proyectado por medio de un aviso en la notaría durante 8 días y se publicará en un diario de la localidad por única vez o donde lo hubiere, ¿no? Entonces, una vez que tú ya cumpliste con presentar esos requisitos que hemos señalado en el artículo anterior, tú tienes que llevarlos y el notario lo que va a hacer es generar un aviso, una publicación del matrimonio proyectado por 8 días en el diario de la localidad, donde ustedes finalmente como pareja deciden casarse, ¿no? Dice, si en caso no existe periódico, te dice que puede ser en una emisora radial, ¿no? Eso es lo que te indica en el segundo párrafo. Y que obviamente tú le entregas el texto y la firma y el documento de identidad a la emisora radial para que ésta haga su difusión, ¿no?
Y en el aviso se consigna, ahí te menciona expresamente los datos que tiene que tener el aviso, ¿no? Te dice, el aviso consignará el nombre, nacionalidad, edad, profesión, ocupación u oficio, domicilio de los contrayentes, el lugar donde se celebrará el matrimonio y la advertencia de que todo el que conozca la existencia de algún impedimento debe denunciarlo, ¿no? Ahora, hagamos acá una pausa. Acá te dice denunciarlo, porque luego vamos a hablar también de la oposición, que ojo, no es distinto. Tú te opones al matrimonio, voy a dar una antesala, tú te opones al matrimonio cuando tú tienes un interés legítimo, porque has formado parte de una relación previa, probablemente con la persona que está a punto de repente cometer una bigamia, por ejemplo, ¿no? En cambio, una denuncia es más, está más enfocada en el tema de los terceros, que de alguna u otra forma pueden verse afectados con el surgimiento, digamos, de un nuevo matrimonio, ¿no? Esa es la diferencia entre denuncia o en una persona que hace una denuncia o una persona que hace una oposición, ¿ya? Dice, en caso de que uno de los contrayentes domicilie en otra jurisdicción, se publicará también en el diario de ese lugar, ¿no? De esa provincia, departamento, lo que fuera. Dice, la publicación del aviso debe realizarse alternativamente a través de medios digitales permitidos por ley que sean de libre y permanente acceso. Por ejemplo, podría ser en la notaría, ¿no? En la publicación a través de la notaría en los medios digitales o en la página web de la notaría, ¿no? No te dice la ley expresamente, pero te lleva a pensar a través, cuando te señala a través de medios digitales permitidos y que sean de libre y permanente acceso, porque obviamente la notaría está formando parte de lo que va a ser el lugar donde se va a realizar el acto en sí. Y a su vez también en las municipalidades, por ejemplo, en las vitrinas, normalmente también colocan allí, pues, ¿no? Los avisos de matrimonios proyectados. Por favor, chicas, pueden pasar a la página siguiente. Pasamos al artículo 252 que habla de la dispensa de la publicación del edicto patrimonial. ¿En qué caso? ¿No? Te dice que el notario, según sea el caso, puede dispensar la publicación de los avisos si hay causas razonables y que siempre que se presenten los documentos exigidos en el 248, ¿no? Los certificados, los DNIs, de que no hay el certificado médico, ¿no? De que no tiene ningún impedimento la persona para ser una persona apta para dar o para realizar el matrimonio. A eso se refiere la dispensa del edicto, ¿no? Que ya queda a criterio básicamente del notario en qué casos para él, a su criterio, ya son causas razonables que exonera a los contrayentes de esta obligación, ¿no? De la publicación del edicto matrimonial. A la siguiente página, por favor. En el artículo 253 del Código Civil, que ha sido modificado básicamente porque se ha agregado, como ustedes pueden apreciar, ¿no? El término notario en estos dos párrafos, perdón. Y habla sobre la oposición de terceros a la celebración del patrimonio, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Expresamente, nos dice, todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio cuando exista algún impedimento. La oposición se formula por escrito ante el notario que haya publicado los avisos. Aquí es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La oposición no la puede realizar cualquier persona ni puede ser de la forma que esta persona considere. La ley lo regula expresamente y te dice que tiene que ser una persona que tenga interés legítimo. Por ejemplo, una pareja que está a punto de casarse, de repente uno de ellos no ha sido muy sincero con su pareja y ha ocultado que tiene un matrimonio previo. Entonces, ¿quién le tendría el interés legítimo? Obviamente la excónyuge de esta persona que quiere casarse prácticamente por segunda vez, ¿no? Y no basta de que de repente, pues a veces ustedes saben en las relaciones un poco tóxicas, a veces hay personas que con tal de oponerse, puedan de repente optar por ir incluso a la misma notaría y simplemente hacer un escándalo o publicarlo por redes sociales, o sea, no. En esos casos no es la forma como la ley lo regula, ¿no? No puede cualquier persona ir a oponerse o ir a estar en contra de la celebración de un matrimonio. Tiene que ser una oposición que esté formulada por escrito ante el notario. Y dice que esa oposición obviamente tiene que estar basada en causa legal,
como en este caso, que sería la bigamia, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, obviamente, cuando el notario advierte que ya presentan un documento, una carta, lo que fuere, en la que no se de repente especifica por qué supuestamente esta persona se está oponiendo, cuál es la causa legal, cuál es el artículo que está indicando, cuál es el impedimento al que esta persona está incurriendo para estar impedida, simplemente el alcalde lo rechaza de plano y no admite recurso alguno. Pero caso contrario, si el alcalde advierte que sí hay una causa legal, corre el traslado y remite los actuados al juez. ¿Pueden, por favor, pasar a la siguiente página? Perdón, un segundo. ¿Y cuál es el procedimiento para la oposición? ¿Qué es lo que regula el artículo 256? ¿No? Te dicen, es competente para conocer la oposición al matrimonio el juez de paz letrado del lugar donde éste habría de celebrarse, ¿no? Ahí ya te está diciendo quién es el juez competente. El juez de paz letrado del lugar donde se va a celebrar el matrimonio, ¿no? Te dice, remitido el expediente de oposición por el notario, el juez requerirá al oponente para que, o sea, ahí te da el procedimiento, te está diciendo, si la persona, el oponente, presenta su expediente de oposición, el juez requiere al oponente que interponga una demanda dentro del 5º día. Y a su vez, el Ministerio Público interpone una demanda dentro de los 10 días de publicado el aviso, el aviso de proyecto de matrimonio. Si vencidos esos plazos no se interponen las demandas correspondientes, tanto por parte del Ministerio Público y por parte del oponente, simplemente se archiva y se deja sin efecto lo actuado y las personas pueden continuar con su trámite de matrimonio, ¿no? Y te deja claro que la oposición se tramita como un proceso sumarísimo. ¿Pueden pasar, por favor, a la siguiente lámina? Luego pasamos al artículo 258, ¿no? El artículo 258 que básicamente es la declaración de capacidad de los pretendientes, ¿no? De quienes pretenden casarse, ¿no? Y allí también, como pueden apreciar, lo único que ha hecho esta ley al modificar el Código Civil es agregar los términos de notario, ¿no? Y te dice que transcurrido el plazo para la publicación de los avisos sin que se haya producido una oposición o que se haya desestimado esta, y no teniendo el notario noticia de ningún impedimento, pues declara la capacidad de los pretendientes para que puedan contraer matrimonio, ¿no? Y si el alcalde, o si el notario, vamos a enfocarnos en el notario, tuviera alguna noticia de algún impedimento y si de los documentos presentados de la información no resulta acreditada la capacidad de los pretendientes, también lo remite al juez con citación al Ministerio Público, ¿no? Y luego viene el artículo 259, que es la siguiente lámina, y en el artículo 259 ya aterriza un poco más. ¿Podrían pasar, por favor, a la siguiente lámina? Al artículo 259, que ya habla de la celebración del matrimonio en sí. El matrimonio se celebra públicamente en la notaría ante el notario que ha recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de 2 testigos mayores de edad y vecinos del lugar. El notario, después de leer los artículos del 287, 88, 89, 90, que es básicamente sobre las promesas de matrimonio, preguntará a cada uno de las obligaciones y derechos, ¿no? Preguntará a cada uno de los pretendientes si persisten en la voluntad de celebrar el matrimonio, y respondiendo a ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento, lo que será firmada por el notario, los contrayentes y los testigos. Y eso es básicamente, digamos, cómo estaría culminando ya el proceso de celebración de matrimonio en sede notarial. ¿Pueden, por favor, pasar a la siguiente lámina? Ahora, ¿quién es la persona facultada a celebrar el matrimonio? Acá la norma deja en claro, ¿no?, la diferencia que habría cuando un matrimonio se celebra a nivel de la municipalidad o a nivel de la notaría, ¿no? Y te dice claramente lo siguiente. Disculpen. Dice, el alcalde puede delegar por escrito la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos. Y te dice bien
bien clarito en las siguientes líneas que la función notarial de celebrar matrimonio es indelegable. ¿Qué significa? Que solamente el notario es el único que puede celebrar los matrimonios en sede notarial, a diferencia de cuando los matrimonios se realizan a nivel de las municipalidades, donde sí el alcalde puede delegar esa función a los funcionarios que están allí descritos, ¿no? Entonces, bueno, luego te habla del matrimonio también puede celebrarse ante el párroco. Bueno, eso ya es también que tiene que ver con el tema del matrimonio en sede municipal. Y en el caso de que, en el último párrafo sí es importante precisar, ¿no? De que te dice que se remite en un plazo no mayor a 48 horas el certificado de matrimonio a la oficina de registro del Estado Civil respectivo. El mismo procedimiento se efectuará en el caso del matrimonio notarial. Acá vamos a hacer una pausa, porque acá voy a hacer un comentario, ¿no? Anteriormente, como sabemos todos, pues el matrimonio solamente se celebraba a nivel de sede municipal. Y justamente ahora con esta ley es el que ya se permite el matrimonio a nivel notarial, ¿no? Y justamente cuando estaba buscando información, ¿no? Encontré que por ejemplo, el doctor Zárate, que por cierto fue un docente en pregrado, él indicaba, ¿no? De que no, lo que al inicio de la charla les mencionaba, ¿no? Él decía de que justamente si antes justamente los registros de Estado Civil estaban solamente en las municipalidades y que estas a su vez eran, digamos, las únicas competentes para la celebración de los matrimonios, era porque justamente los registros de Estado Civil estaban dentro de la esfera del control de las municipalidades. Pero con la creación de la RENIEC, ya es justamente que por eso también ya se puede permitir que este procedimiento pueda ser celebrado también por los notarios, ¿no? Ese es el comentario, digamos, que hizo el doctor Zárate, muy atinado, por cierto, y bastante lógico, ¿no? Porque antiguamente, pues, el registro de Estado Civil era manejado solamente por las municipalidades, y actualmente la RENIEC se encarga de administrar estos registros, ¿no? Y es por eso lo que también da apertura y que ha permitido que esta ley tenga la aprobación, ¿no? A la siguiente lámina, por favor. Luego te habla de la excepcionalidad en caso el matrimonio pueda celebrarse fuera de la notaría, ¿no? Eso ya tampoco lo precisa la norma en qué caso, solamente te dice excepcionalmente. También es algo que ya queda digamos, al criterio del notario en este caso, ¿no? La siguiente lámina, por favor. La gratuidad de los trámites matrimoniales. Es también, acá viene una comparación un poco con los matrimonios que celebraban antes en la sede municipal. A nivel de las municipalidades, pues de hecho los costos son menores a los que con esta ley se da para los notarios. De hecho, vamos a ver también más adelante que te señala de que cada notaría, dependiendo del lugar, de la zona, sus precios van a variar, como es lógico, ¿no? No cuestan lo mismo los trámites notariales en una notaría que está en Miraflores a una notaría que está en algún otro distrito como Breña o como Jesús María, ¿no? De hecho, los precios que ponen los notarios, pues es algo que no se habla mucho, pero es algo que no está regulado y que obviamente cada notaría finalmente pone sus precios, porque una cosa son los derechos notariales y otra cosa son los derechos registrales, que normalmente, por ejemplo, sí están regulados, ¿no? A través de la SUNARP, en este caso. Entonces, gracias. Entonces, era importante mencionarlo, ¿no? De que no es que sean tan onerosos, ¿no? Pero acá también viene un poco una crítica, ¿no? De qué tan accesibles van a ser la celebración de los matrimonios en sede notarial, ya que los notarios van a tener, digamos, el albedrío para ellos, pues, cuantificar la suma que ellos manejen, la tarifa que ellos manejen, ¿no?
Entonces, es una de las críticas también he encontrado dentro de lo que he venido leyendo, investigando, ¿no? Entonces, finalmente, la norma, la ley que estamos en esta presente charla, que es la 31.643, que básicamente modifica algunos códigos, algunos artículos del Código Civil, como han podido ver, para facultar a los notarios para que estos también, en adición a los alcaldes, puedan celebrar los matrimonios en sede notarial. Entonces, y finalmente, aquí viene lo que, digamos, el gran comentario que voy a hacer en cuanto a la disposición complementaria final de esta ley, que señala lo siguiente, ¿no? Te dice, en el caso del matrimonio notarial, el notario utilice el servicio de comparación biométrica de las huellas dactilares del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, de la RENIEC. Y en el caso de extranjeros, te habla de que es a través de migraciones, ¿no? Y en caso tengas la imposibilidad de utilizar estos servicios, el notario puede recurrir a otras alternativas que están en el decreto legislativo 1049, ¿no? He visto que ahí han puesto, creo, una preguntita. Buenas noches. ¿El notario tiene que entrevistarse previo a la celebración del contrato o al momento con los comparecientes? Bueno, la norma te dice que esto es lo que señalas, Marcos, es básicamente esa, por ejemplo, esa etapa de la reunión previa sí se da, por ejemplo, en el tema del divorcio. Pero en el caso del matrimonio, como todos hemos podido ver de la lectura de los artículos, es básicamente que los futuros contrayentes hacen una compilación de los requisitos que la norma establece de manera taxativa, lo presentan ante la notaría, a su vez el notario hace la declaración de la capacidad, ¿no? Que forma parte, de, digamos, de un acto previo, podría, digamos, ser ese en todo caso del acto previo en este caso, pero esta figura se ve más clara en el tema del divorcio, pero si queremos decirlo de alguna manera, en el tema de la declaración, sí, el notario pues se reúne con los futuros contrayentes porque obviamente tiene que ver si estas personas a simple vista incluso tendrían algún tipo de impedimento, ¿no? Claro está, por ejemplo, de que incluso en el tema de la oposición, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es que una persona no podría decir que tal persona es un incapaz, tiene alguna incapacidad física. Una incapacidad física no es un impedimento para contraer matrimonio. Ojo, de hecho tenemos un decreto aquí que les dejo así a comentario, el decreto legislativo 1384, ¿no? Que por ejemplo reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿no? Y allí también le menciona, por ejemplo, los impedimentos del matrimonio, ¿no? Que está relacionada con ello, de hecho. Entonces, una persona con una discapacidad, como bien indica este decreto, el decreto legislativo 384, no es una persona que esté, que no pueda o que esté incapacitada o impedida legalmente para contraer matrimonio, ¿ya? Eso también es una salvedad. Entonces, en respuesta a tu pregunta, digamos, el acto previo podría ser la declaración de capacidad que se hace, que hace el notario como acto previo a la celebración ya propiamente del acto en sí, de la celebración del matrimonio, ¿no? Me estaba olvidando de un aporte importante. Si bien es cierto, tenemos esta ley, ¿no? La 31.643, los notarios tienen, y ustedes, pues, como saben ustedes, existe el Colegio de Notarios, ¿no? Entonces, el Colegio de Notarios del Perú digamos, ha elaborado una guía de procedimiento para la realización de los matrimonios en sede notarial. De hecho, yo he querido, pues, tener acceso a esta guía, la he buscado y no la he encontrado. Es algo que los notarios lo tienen, creo, bajo 7 llaves, porque de hecho es una guía que ellos de alguna forma han emitido para tener o para dar, digamos, alguna uniformidad al procedimiento o a la tratativa en base a estos artículos de la celebración del matrimonio en sede notarial, ¿no? Y este documento que he encontrado, ¿no? Que fue por el Colegio de Notarios de Lima, es la guía de procedimientos para realización de matrimonios en sede notarial, ¿no? Que publicaron el 14 de febrero de este año, ha sido noticia, digamos, ¿no? Entonces,
En este artículo que he encontrado, ¿no? Menciona de que el Colegio de Notarios de Lima elaboró una guía de procedimientos para la realización de matrimonios civiles en sede notarial. ¿En el marco de qué? De la ley que estamos mencionando, que es la ley 31.643, y que la acción ha sido realizada por la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima, ¿no? O sea, esta guía se ha hecho con el propósito, como les digo, de uniformizar el procedimiento y la tratativa para que los notarios no hayan distintos procedimientos en todas las notarías, ¿no? Se supone que tienen que tener todos una guía para actuar en base a ella y también cuidar un poco su responsabilidad, ¿no? Porque recuerden que los notarios pues tampoco podrían transgredir la norma, de hecho que les otorga poder a ellos, que es el decreto legislativo 1049, o que les da las facultades, digamos, que ellos ejercen, y tienen que cuidarse tampoco de transgredir las normas, la norma sustantiva, ¿no? Que en este caso es el Código Civil y los artículos que hemos mencionado. No podrían ellos, porque incluso podrían ser acusados de la transgresión de estas normas y podrían meterse en serios problemas, ¿no? Entonces, por eso es justamente que ellos en este contexto, a fin de protegerse como organismo que son, disculpen. Disculpen, chicos. Bueno, continuamos. Entonces, esta guía de procedimientos para la realización de matrimonios en sede notarial que ha sido impulsada, de hecho, por el Colegio de Notarios de Lima, ¿no? Contiene básicamente recomendaciones y formas de acción en el marco de la ley 31.143 que estamos comentando. Entonces, tiene el propósito, ¿no? De uniformizar los criterios para la mejora permanente del servicio notarial en beneficio de los usuarios, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado a modo de recordaris, este matrimonio se realiza ante el notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes, que es también lo que dice un poco esta guía, o esta noticia de la guía que he encontrado, porque no tengo la guía en sí, como les digo, sino he encontrado un artículo, una noticia que habla sobre la guía. Y nuevamente, para como un recordaris, ¿no? Te menciona que los contrayentes tienen que adjuntar las partidas de nacimiento, las pruebas de domicilio, los certificados médicos, y que cada uno de ellos o los dos pueden tener los mismos testigos, ¿no? Entonces, y también nos hace un recordaris de que la función de celebrar el matrimonio, como ya lo hemos visto, es indelegable, ¿no? Solamente el notario es el único que está permitido para celebrar el matrimonio en sede notarial, a diferencia de los matrimonios que se realizan en las municipalidades, en las que el alcalde sí podría delegar a otros funcionarios esa potestad, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver la pregunta de Eduardo Valverde. ¿Qué nos dice Eduardo? A ver, dice Eduardo. Sí, las diapositivas las he compartido al centro. Entiendo que después de la charla se las van a compartir. No hay ningún problema con ello, Marcos. A ver. Eduardo Valverde, ¿no? Dice, doctora, buenas noches. Sobre el certificado de matrimonio que emite la notaría, ¿abarca todo territorio o solo la jurisdicción en donde se realizó el acto? Mi duda es que si así como las municipalidades emiten certificados de soltería, sí estoy al tanto, dice que indican que una persona no ha contraído matrimonio solo en la localidad donde reside, y la RENIEC también emite un certificado similar denominado constancia negativa de matrimonio, que expresa lo mismo, solo que esta abarca todo el territorio. Ay, a ver, no me dejo ver. Ya, que expresa lo mismo, solo que esta abarca a todo el territorio peruano. Ok, abarca, sobre el certificado de matrimonio que emite la notaría, ¿abarca todo el territorio o solo la jurisdicción? Mi duda es, una persona no ha contraído solo en la localidad donde reside. Eduardo, no había escuchado del certificado negativo de matrimonio. Lo que había escuchado era la constancia que emite registros públicos, por ejemplo, en cuanto al tema de la unión de hecho.
pero no había escuchado la constancia negativa de matrimonio. No he escuchado ese término. ¿Es un término que lo estás comentando o...? Ah, ok. Entiendo que seguramente así como la SUNAR emite, por ejemplo, constancias negativas de unión de hecho, entiendo que también la RENIEC emite la constancia negativa de matrimonio. Certificado de soltería, ya me confundí. Bueno, ya, el certificado de matrimonio, si bien es cierto, pues la norma no lo dice claramente y es de alguna forma algún vacío legal que podríamos estar advirtiendo a raíz de esta charla, y que de hecho no lo he encontrado, o sea, para ser sincera, Eduardo, no he encontrado información que hable expresamente sobre ello, sobre el certificado de matrimonio, pero digamos, en base a la práctica que todos desarrollamos, cada persona, ¿no?, tiene la obligación de que si es su estado civil, o sea, en RENIEC, pues, cuando tú te casas, tu estado civil en RENIEC cambia. Entonces, tu DNI ya va a figurar como casado, por lo cual, a mi razonamiento, el certificado de matrimonio tendría validez a nivel de todo el territorio peruano. Esa es mi deducción lógica. Ya es caso distinto, por ejemplo, en la unión de hecho, ¿no? Donde sí, por ejemplo, no hay esa obligatoriedad de que cambie, obviamente, tu estado civil, porque tampoco es un estado civil que esté regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, regresando a la guía que les mencionaba que existe, que es la guía de procedimientos para la realización de matrimonios en sede notarial y que ha sido impulsada por el Colegio de Notarios de Lima, ¿no? Nos dice también de que el acta de matrimonio notarial es personalísimo. Claro, porque justamente es un acto que solamente lo puede celebrar el notario, ¿no? Y bueno, nuevamente aquí nos mencionan el acta de capacidad, que es la declaración de capacidad que hace el notario, y el matrimonio solamente se puede celebrar, dice, dentro de los 4 meses siguientes a tal declaración. Es decir, que si tu declaración de capacidad la hacen en enero, solamente tienes hasta 4 meses para que puedas continuar con el trámite para realizar tu final celebración de matrimonio. El acta de celebración de matrimonio dará lugar a la extensión de un acta de casamiento, ¿no? De hecho, es un término que usa en la norma, ¿no? El acta de casamiento, acta de matrimonio también es bien llamado, y finalmente se remite a la RENIEC, ¿no? Para su inscripción, ¿no? Y la guía de procedimientos, la verificación geométrica. Es decir, que en el marco de la ley 31.643 estaríamos hablando que finalmente va a existir un acta previa, ¿no?, que es el acta de capacidad, y finalmente el acta de casamiento o acta de celebración de matrimonio, ¿no? Y la guía, el acta de casamiento, para enmarcarnos un poco en el decreto legislativo 1049, es un acta protocolar. Ahora, lo que les había mencionado y que no quiero que se me pase era de el doctor Manuel Bermúdez, ¿no?, que se centró en la disposición final complementaria de esta ley, de la ley 31.643, que justamente nos habla de que el notario utilice el servicio de comparación biométrica de las huellas dactilares, ¿no? Entonces, de acuerdo a un artículo, que por cierto muy interesante, que les invito a que de hecho lo busquen y lo lean, que es del doctor Manuel Bermúdez, que es una eminencia en cuanto a lo que se refiere al derecho de familia sobre todo. Él ha escrito un artículo en el que habla de justamente qué faltaría, ¿no? Digamos, cuáles serían las funciones idóneas o cómo podría contribuir la RENIEC para, digamos, hacer que la ley que se ha impulsado, la ley que estamos tratando esta noche, digamos, tenga mayores efectos y cree mayor seguridad jurídica, ¿no? Porque a criterio del doctor, pues si bien es cierto, esta ley de alguna forma ha venido a regular algo que ya se veía venir, porque de hecho los notarios, como les dije, ya ejercían la función de los divorcios,
Entonces, ¿por qué no ejercer también la función de celebrar los matrimonios, ¿no? Pero básicamente acá el doctor Manuel Bermúdez, en su artículo denominado El matrimonio notarial y la búsqueda de una seguridad jurídica, que es un artículo muy interesante, ahí él hace como una especie de una crítica, ¿no? Él dice, la búsqueda de una mejor y mayor seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones familiares debería también involucrar acciones en el ámbito administrativo por parte de la RENIEC, ¿no? Y él allí menciona, ¿no? De que para él, por ejemplo, y tiene mucho asidero, de hecho, lo que él menciona, ¿no? Para él, el que el matrimonio, está bien que el matrimonio esté regulado en sede notarial, pero para él esta disposición complementaria final de la ley que estamos tratando esta noche, la 31.643, le dio apertura para hacer esta crítica, ¿no? A criterio de él, para que se logre una mayor seguridad jurídica con la celebración de estos matrimonios en sede notarial, la RENIEC también debería, digamos, poner o involucrarse a través de una serie de acciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Las siguientes, ¿no? Por ejemplo, para la sistematización de la información, para evitar casos donde una persona registre una doble identidad, por ejemplo, ¿no? Que es un caso que se ha visto en una excongresista, en Cecilia García Rodríguez, ¿no? Que acreditó fechas de nacimiento y lugar de nacimiento para postular a 2 procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Luego él habla del registro automático de la progenie de una persona, ¿no? Para facilitar así el mejor procedimiento sucesorio. Luego habló de la declaración y registro de las convivencias en el ámbito notarial, de que deberían de haber una sistematización de base de datos entre el Ministerio de Trabajo, la SUNAR y la RENIEC, ¿no? Es, digamos, lo que él considera que debería pasar o que este ente que es administrativo, que es la RENIEC, debería de alguna forma aportar para así generar mayor seguridad jurídica. Y la ejecución de comunicación, él menciona, ¿no? Directa, inmediata y a costo cero entre el Poder Judicial, la SUNAR y la RENIEC para proceder con el registro de divorcios, filiaciones, declaración de convivencias o situaciones en el ámbito sucesorio. Y complementariamente, dice él, ¿no? Se debería proyectar una reforma normativa en los siguientes aspectos que voy a mencionar, que de verdad es muy interesante, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿no? O sea, complementariamente al trabajo que debería hacer la RENIEC para evitar que haya un registro de doble identidad, para evitar para, digamos, impulsar o para que haya un registro automático de la progenie de una persona. O sea, una persona automáticamente la RENIEC ya debería de registrar cuántos hijos tiene para que así se logre una mejora en el procedimiento sucesorio, él indica, ¿no? Y en cuanto también a la declaración y registro de las convivencias, ¿no? Y la interconexión con las que deberían trabajar a su criterio el Poder Judicial, la SUNAR, la RENIEC y el Ministerio de Trabajo. Y complementariamente a estas acciones que a su criterio del doctor Manuel Bermúdez debería pasar, es que deberían haber reformas normativas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿No? Él dice, en los siguientes aspectos. Dice. Primero, la obligatoriedad de declarar sobre la identidad y filiación del hijo de la mujer casada que opte por señalar que el progenitor no es el cónyuge. ¿A qué se refiere? A que la mujer que ha sido casada, que por ejemplo ha tenido un primer compromiso, un primer matrimonio, ella declare la identidad y la filiación de su hijo, o sea, del verdadero papá, y no que diga que su padre es otra persona, ¿no? A eso se refiere. Luego habla de la eliminación de presunciones de filiación y determinación de sanciones en caso de registrarse en la manipulación de dicho derecho, ¿no? Justamente está asociado a la obligatoriedad anterior, que habla de que si obviamente tú tienes la obligatoriedad de declarar la filiación de tu hijo, obviamente estás eliminando la presunción de filiación, ¿no? Son correlativos, una es consecuencia del otro, digamos, ¿no? La obligatoriedad de declarar un domicilio procesal que limite la situación de indefensión o manipulación para evadir obligación o responsabilidad. Y es que pasa eso mucho en los procesos judiciales, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas alegan de que no fueron debidamente notificadas y declárese nulo todo lo actual, ¿no? Imagínense, ¿no? Y justamente él propone eso, ¿no? Que haya obligatoriedad de que las personas declaren el domicilio procesal para que éste limite la manipulación de evadir cualquier obligación o responsabilidad, ¿no?
Dice, la ampliación de facultades a los notarios permitirá un procedimiento más accesible, pero a su vez reduce la ejecución de procesos judiciales para el reconocimiento de derechos conyugales, ¿no? Él dice de que, o sea, en su artículo básicamente él dice de que sí está bien, ¿no? Que de alguna forma con esta ley, con la 31.143, se ha logrado unas mejoras, pero se lograría más si es que la RENIEC se involucraría y lograría estas acciones que les he mencionado, y en adición a ello, si se lograran estas reformas normativas con la cual, digamos, se haga una data consolidada en la cual se ejerzan a su vez obligaciones para que las personas hagan las declaratorias de filiación, para que a su vez se mejoren los derechos sucesorios, o también este punto de que haya obligatoriedad de declarar un domicilio procesal para así evitar que las personas evadan sus responsabilidades, ¿no? Y por último señala la obligatoriedad de declarar el tiempo en que inicia la separación de hechos. Dice, ¿no? De no ejecutar esas acciones, la ley 31.543 tendrá un efecto limitado porque los contextos sociales, familiares, disfuncionales seguirían incrementándose y ampliaremos nuestra posición negligente de la acción del Estado en garantía de una seguridad jurídica. Y esa es, digamos, una crítica muy, muy elocuente, que de verdad muy interesante, que como les digo, les invito igual a que le puedan dar una lectura. Se llama El matrimonio notarial y la búsqueda de una seguridad jurídica, del doctor Manuel Bermúdez Tapia, que de hecho tiene varios libros en tema de familia, matrimonio y temas bastante vanguardistas en cuanto a lo que es el matrimonio, la familia. Siempre él está en sus redes sociales, siempre publica información importante. De hecho, él está también sacando una revista nueva. Es una eminencia el doctor, de verdad. Este es uno de sus artículos, de hecho, que quise compartirlos esta noche, y habla sobre muchos más temas. Y ahora, ya no sé cómo voy con la hora. Disculpen, quiero ver qué hora es. Porque me falta ver el tema justo son las 9. Y quería hacerles un comentario más con otro artículo muy interesante también del doctor Bermúdez, que justamente habla del matrimonio y un poco también sobre la convivencia, y hace unas diferencias muy puntuales. Pero esto creo que lo voy a dejar al final. Y como sé que va a sobrar un poco de tiempo, porque de hecho el tema del divorcio es un poco más escueto, entonces, a ver, creo que acá me están dejando algunas preguntas. A ver, un segundo, creo que estoy corriendo. Disculpen. A ver, vamos a ver qué dice aquí. ¿Existe el Estado Civil de Convivencia? No, no existe. Doctora, buenas noches. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice? Doctora, buenas noches. ¿El acta lo inscribe el notario solo en RENIEC o también en el registro personal de la SUNAR? De hecho, por más que la norma o los artículos que hemos leído que han sido modificados, no lo digan expresamente, pero por ejemplo en la guía que les he dado lectura, allí en la parte final lo dejan más claro, ¿no? De hecho, les cuento así a modo de... no quiero ser muy crítica con esta ley, porque de hecho está aportando y está de alguna forma impulsando a que se den más la formalización de las relaciones de pareja, pero de hecho esta ley pues a su vez, según algunos juristas comentan, ha salido de forma un poco apresurada, y por eso es que ahora se están advirtiendo que tiene algunos vacíos legales que no han sido considerados en su momento, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, acá tengo un artículo justo de una doctora también, ¿no? Que ella menciona, por ejemplo, que no se ha considerado, ¿no? El tema del... los trámites notariales tienen costos, las cifras de parejas. Ella aquí hablaba de que a su vez... ok, acá están. ¿No? Ella menciona, ¿no? Dice, durante el periodo parlamentario de 2016, estoy acá hablando de un artículo de la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, que hace sus comentarios a la ley 31.143 sobre el matrimonio en sede notarial, ¿no? Y ella dice, durante el periodo parlamentario 2016-2019, en que se dieron los debates más intensos sobre la iniciativa que ahora es ley, como se aprecia de una revisión del expediente digital de la Comisión de la Mujer y Familia, propuso varios ajustes a otros artículos del Código Civil,
y también en concordancias con el régimen de invalidez matrimonial, de forma que se tenga un sistema de celebración de matrimonio coherente. No todo lo debatido se incorporó finalmente en el texto hecho ley, ¿no? Entonces, aquí pues ella deja en evidencia de que, y entre otras personas también que se adhieren, digamos, a este pensamiento, ¿no? De que un poco la ley salió de forma un poco apresurada, que no ha permitido que tenga toda la regulación que quizás algunos consideran que ahora va a saltar a la vista, ¿no? Más de repente a fin de año, o a medida que ya haya, digamos, o que a través del INEI se puedan hacer algunas cifras, ¿no? Que puedan ver cuánto, si realmente esta ley logró su objetivo, ¿no? Entonces, de hecho, el acta de celebración dará lugar a la extensión del acta de casamiento que se remite a la inscripción, para su inscripción a la RENIEC, es lo que señala Fabiola. Para responder a tu pregunta, Fabiola, la guía de procedimiento para la realización de matrimonios en sede notarial lo dice expresamente, ¿no? Las actas de celebración de matrimonio dará extensión del acta de casamiento que se remite para su inscripción a la RENIEC, ¿no? Entonces, el acta lo inscribe el notario. Claro, de hecho, ustedes saben pues que los notarios, y justamente dentro de las notarías, justamente es por eso que se ejerce el pago de los derechos notariales y el pago de los derechos registrales, porque si la persona decide hacer el pago, por ejemplo, de los derechos registrales, los notarios también se encargan de esa gestión. Y caso las personas o los usuarios no lo deseen, la persona lo puede hacer a título personal, yendo a registros públicos, a llenar los títulos o las hojas verdes que seguramente todos deben conocer, para que no es algo complicado en realidad, pero hay personas que prefieren evitarse todo tipo de trabajo y simplemente pagan a la notaría, y la notaría finalmente se encarga de realizar o sea, las notarías, a ver, en resumen, así un bosquejo chiquitito, ¿no? Las notarías normalmente pueden emitir minutas, ¿no? Es decir, contratos privados, por ejemplo, pueden a su vez elevar escritura pública y a su vez generan un parte notarial, que digamos tiene el mismo contenido que la escritura pública, pero parte notarial es el único que puede ser inscrito en registros públicos, porque la escritura pública te la entregan a ti, pero el parte notarial es lo que se eleva a registros públicos para que ésta pueda merituar las acciones para inscripción del acto jurídico determinado, ¿no? Ese es, digamos, un bosquejo general. Entonces, por eso les decía que normalmente las notarías te cobran derechos notariales y derechos registrales. Derechos notariales que involucran, si tú quieres que te hagan tu minuta, o si no quieres y ya vas con tu minuta, igual la elevación de escritura pública, que sería el pago del derecho notarial, y el pago del derecho registral si quieres que esa minuta, o ese parte notarial, que les digo que esté inscrito en SUNAR. Es básicamente así. Ya, entonces para responder a Fabiola, ¿no? Dice, ¿el acta lo inscribe el notario? Sí, en efecto. Los notarios remiten esas actas de casamiento para su inscripción a la RENIEC, dice, o también en el registro personal de la SUNAR. Ahora, el tema del registro personal en la SUNAR es, como ustedes saben, pues la SUNAR es recomendable que todos los actos jurídicos que celebren las personas se procuren inscribir en el registro de la SUNAR. ¿Para qué? Para que tengan mayor validez frente a terceros. Porque recuerden que a través de la SUNAR lo que se hace es dar publicidad a todos los actos, porque de nada te va a servir que tú tengas una minuta, una escritura pública o finalmente un parte notarial y finalmente lo guardes abajo de tu colchón, porque no le estás dando publicidad a tu acto jurídico. Y justamente lo que se busca a través de la SUNAR es justamente que las personas que puedan, que a través de las partidas registrales que administra la SUNAR en sus diversos registros, las demás personas puedan tener conocimiento y acceso a ellas a través de las solicitudes que puedan ellas pedir, ¿no? Porque tú puedes ir a SUNAR y con el nombre o el número de predio a nivel de registro de predios o a nivel de persona natural con el DNI o el nombre de una persona, tú puedes saber si esta persona incluso tiene o pedir un certificado negativo, como mencionábamos arriba con el anterior compañero, ¿no? Respecto a esta persona, ¿no? Cada persona tiene un registro en personas naturales, por ejemplo, y ahí puedes inscribir tu divorcio, tu matrimonio, empezando, por ejemplo, por el matrimonio, de ahí tú quieres que se inscriba tu sociedad de gananciales, o si decides finalmente hacer una separación de patrimonio. Todos esos actos previos se van inscribiendo y se va generando una partida en tu registro de personas naturales en la SUNAR.
Entonces, también lo puedes diligenciar y lo haces a través de la notaría, que de hecho es lo recomendable. No es obligatorio, pero es lo recomendable, ¿no? Y la guía de la que nos está hablando es solo a nivel de Lima Nacional. Esta es una guía que se denomina Guía de Procedimientos para Realización en Sede Notarial. Yo entiendo que es, si bien es cierto, ha sido elaborada por el Colegio de Notarios de Lima, pero yo entiendo que es a nivel nacional. Porque si no, no podríamos hacer una ley solo para Lima, ¿no? Estamos hablando de que estamos en virtud a la ley de materia de esta noche, que es la 31.143, estamos modificando una norma sustantiva, que es el Código Civil que nos regula a todos los peruanos y en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, eso es respecto a tu pregunta, Fabiola. A ver, luego dice, doctora, ¿puede repetir el nombre del artículo, compartir el link del acceso, por favor? El del artículo que les mencioné del doctor Manuel Bermúdez. Los voy a compartir, le voy a compartir para que lo tengan, lo voy a remitir por el WhatsApp a Pamela, ¿no? Que es la persona que me está apoyando con las diapositivas. El artículo del doctor Manuel Bermúdez, que en verdad los recomiendo que lo sigan y lo lean, sobre todo a aquellos que les gusta mucho el tema de familia. El doctor es un maestro. El matrimonio notarial y la búsqueda de una seguridad jurídica de Manuel Bermúdez Tapia. Él hace no hace una crítica, ¿no? Simplemente dice que está bien la emisión de la ley, pero sería mejor si se realizan estas acciones a través de RENIEC y algunos cambios normativos que él considera que podría mejorar el tema de la seguridad jurídica del matrimonio, ¿no? A nivel general, ¿no? Entonces, lo voy a compartir, chicos, para que igual ustedes tengan también el gusto de leer ese artículo tan interesante del doctor Manuel Bermúdez. A ver, sigamos con las preguntas que dice. El nombre del artículo ya lo repetí. Nos puede compartir también la guía. Como les mencioné, no quiero inducir al error, chicas, o chicos, perdón. La guía, o sea, no he encontrado yo la guía en sí, porque la guía en sí, de hecho, lo tienen los notarios, ¿no? Las notarías. Y yo he encontrado un artículo como una noticia, ¿no? Elaboran guía de procedimiento para realización de matrimonios en sede notarial. Pero no tengo ningún problema en compartirlo. De hecho, pero no, o sea, como lo tengo impreso, no sé si tengo el link, pero lo pueden googlear, ¿no? En Google pueden poner elaboran guía de procedimientos para realización de matrimonios en sede notarial, que es de febrero de este año, y allí les va a aparecer. Con ese título nada más lo buscan. De este sí creo que no lo tengo. El del doctor Manuel Bermúdez, ese sí lo tengo. A ver, dice si es que está, lo sube al aula virtual. No estoy segura si hay el aula virtual, pero igual le voy a compartir a Pamela lo que el material que tengo para que igual los dos artículos, al menos del doctor Manuel Bermúdez, que son muy interesantes, que ahorita vamos a comentar el otro. Y a ver, vamos a ver, doctor, una consulta. Con el tema de la unión de hecho y el título de convivientes, al finalizar dicha convivencia, ¿cómo se liquidaría la sociedad de gananciales? Ese es un tema también, Karina. A ver, voy a dar unas líneas nomás porque nos falta tratar el otro tema del divorcio en sede notarial. De hecho, es algo que actualmente está sobre la mesa, ¿no? El tema de la unión de hecho y el tema del matrimonio, cuáles son las diferencias y todo ello, ¿no? Por ejemplo, una diferencia puntual en cuanto al tema de régimen patrimonial, digamos, ¿no? La unión de hecho, a diferencia del matrimonio, por ejemplo, en el matrimonio tú tienes la facultad de poder elegir. Tú puedes elegir si te quieres casar bajo el régimen de sociedad de gananciales o si te quieres casar bajo el régimen de separación de patrimonio. ¿Qué significa sociedad de gananciales? Desde el día que te casas en adelante, todos los bienes que adquieras con tu pareja es de ambos. Y cuando hay una liquidación de sociedad de gananciales es 50%, 50%. ¿Qué quiere decir una separación de patrimonio? Que todo lo que yo adquiero desde que me caso en adelante es a título propio, a título propio de cada uno de los contrayentes, en este caso. A diferencia de la unión de hecho. En la unión de hecho no tienes esa facultad de tu poder decidir, sino que es una imposición que te da la ley y solamente es una sociedad parecida a la sociedad de gananciales que te da, no tengo el término exacto, pero no te da la facultad que tú puedas elegir como sí te da en el matrimonio la ley la posibilidad o la facultad de que elijas y casarte como separación de patrimonio o sociedad de gananciales. En cambio, en la unión de hecho, la ley te da una imposición de que solamente puedas
ejercer la sociedad de gananciales. O sea, es uno solo, no tienes esa posibilidad de elegir. Otra diferencia puntual, que ahorita se me vino a la mente y que se me fue. Otra diferencia puntual, por ejemplo, es que en la unión de hechos, por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo, uno de los cónyuges tiene derecho de alimentos. En cambio, en la unión de hechos, por ejemplo, es un derecho que no lo tienes. Desde que tú disuelves tu vínculo, por ejemplo, de divorcio, queda la contraparte, incluso si hay hijos de por medio, a la obligación de pasar derechos alimentarios, a diferencia de lo que sucede en la unión de hecho, que no te da, por ejemplo, digamos, ese derecho a beneficio de la conviviente, ¿no? Entonces, es un poco un panorama en cuanto a la pregunta de Karina. A ver, luego vamos a seguir con la pregunta de Eduardo Valverde. Dice, compañeros, ese artículo se llama el matrimonio. Ay, gracias, Eduardo, por precisarlo. La escritura queda en el legajo del notario, al cliente se entrega la copia fiel de la escritura llamada. A ver, Yulisa, a ver, dice, la escritura queda en el legajo del notario, al cliente se le entrega copia fiel de la escritura llamada testimonio. Así es. Sí, en efecto, Yulisa. Como les dije, en la notaría prácticamente es como si se generaran dos documentos iguales, ¿no? Uno que es el parte notarial, que es lo que normalmente se va a registros, porque es lo único que meritúa las inscripciones de los actos jurídicos en él. Y por otro lado, la escritura pública que le dan se queda, perdón, en la notaría, y el testimonio notarial que se le entrega copia fiel de la escritura llamada testimonio notarial. Sí, ese es el término correcto, Yulisa. Comunidad de bienes. Ese es en unión de hecho, ¿verdad? Si me están haciendo la precisión, sí. En la unión de hecho es sociedad de bienes, sí, ese es el término correcto. Sociedad de bienes, que es similar a lo que sería la sociedad de gananciales en el matrimonio. Sí existe derecho alimenticio en unión de hecho. Bueno, yo he leído un artículo y de hecho hoy día estuve escuchando a un doctor y él señaló ello. Y de hecho en un artículo que encontré también verifiqué ello, Edwin. En todo caso, lo dejo sujeto a revisión, en un momento lo veo, pero ya. A ver, voy a hacer una pausa, chicos, para dejar un poco las preguntas y continuar un poco con las diapositivas, ¿les parece? Pamela, ¿me puedes, por favor, apoyar? Vamos en este punto, digamos, a dejar un poco ya de lado el tema del matrimonio en sede notarial y, y vamos a ver lo que es el divorcio. ¿Ya? ¿Me puedes apoyar, por favor, Pamela? Con el tema del divorcio en sede notarial. Hola. ¿Pamela? Doctora, mi nombre no es Pamela, pero es, ¿pongo siguiente o ha enviado? Sí, por favor. Ah, ok. Sí. Ajá. A ver, un momento, por favor. Ya. Ok. Ay, disculpen, estoy un poco mal de la garganta. Ahora vamos a pasar a hablar del divorcio en sede notarial, ¿ya? Como todo y como ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Esta ley, la 29.227, de hecho ya es una ley que tiene sus años, no es una ley reciente. Ya esta ley data desde el 2008 y a su vez también tiene su reglamento, ¿no? Que la ley 29.227 habla sobre el procedimiento no contencioso de separación de patrimonio convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, pero en este caso nos vamos a enfocar en las notarías. Y por último, y que ese es lo marco legal, y a su vez el decreto supremo 009-2008 del MINJUS, que aprueba el reglamento de esa ley, ¿no? Entonces, enmarcados en ello, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva.
Disculpa, ¿me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Pamela. Disculpa, ¿me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Hola. Gracias. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yo pensé que era Pamela. Trilce, doctora. ¿Luisa? Trilce. Trilce. Disculpa la molestia, Trilce. Ya, chicos, continuamos. El tema del divorcio notarial, como es de conocimiento de todos, se encuentra enmarcado en la Ley 29.227 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 009-2008 del MINT, que acabamos de mencionar. Para que finalmente se dé el divorcio, se dan dos actos previos, ¿ya? El primero, que es la separación convencional notarial, y la segunda etapa o la segunda fase, que es el divorcio ulterior. Ya, la separación convencional notarial, la ley y su reglamento, establece que la pareja debe tener como mínimo 2 años de matrimonio y que debe haber una solicitud por ambos cónyuges que deben declarar ante el notario la voluntad de separarse, presentando una solicitud firmada, según indique la notaría, presentando esos documentos, empieza el procedimiento, ¿no? Entonces, es una solicitud que presentan los cónyuges ante el notario manifestando la voluntad de separarse. Firmada por ambos, presentan además su documento de identidad, copia y original, partida o acta de matrimonio, expedida dentro de los 3 meses anteriores. Digamos que la norma te exige de que no sea una partida, digamos, que esté muy deteriorada, ¿no? Si no te pide o que ya de repente no se pueda visualizar los datos que están contenidos en ella, ¿no? Por eso entiendo que te pide una copia certificada que tenga 3 meses de vigencia, ¿no? Anteriores a la presentación de tu solicitud, claramente. Luego te dice de la certificación otra exigencia, ¿no? Que es la certificación de domicilio. En el caso de domicilio conyugal, algunas notarías verifican esto con la dirección del DNI y otras sí solicitan declaración jurada de los contrayentes, ¿no? Es clara la norma, ¿no? Cuando te dice que en el caso de la certificación de domicilio, algunas notarías lo verifican con el DNI y otras piden una declaración jurada, ¿no? Si no hay hijos, presentas una declaración jurada, pero en caso de tenerlos, presentas copias de las partidas de nacimiento y el acta de conciliación o sentencia de patria potestad, de alimentos, tenencia, visitas. Si hay hijos mayores de edad con incapacidad, también presentar copia de nacimiento y acta de conciliación de sentencia sobre la curatela, alimentos, visitas y la interdicción. En cuanto al patrimonio, te dice que si no hay bienes en común, y están sujetos a si no hay bienes en común, están sujetos a la sociedad de gananciales y se presenta una declaración jurada. Si no hay bienes en común sujetos a la sociedad de gananciales, presentar una declaración jurada. O sea, si no han adquirido nada juntos durante el matrimonio, presentan una sociedad de ganancia, una declaración jurada en la que indican que no hay bienes en común, ¿no? Dice, y en caso contrario, presentar el testimonio inscrito en registros públicos de separación de patrimonios o testimonio de sustitución o liquidación de régimen patrimonial.
Es lo que también habíamos mencionado un poco, ¿no? En tema de patrimonio, en caso de separación convencional, una de las exigencias es que si te casaste como sociedad de gananciales y no adquiriste nada durante el matrimonio, haces una declaración jurada en la que indicas que no hay bienes en común. Pero en caso si hayan bienes en común que hayan adquirido durante el matrimonio, te dice que presentes un testimonio inscrito en registros públicos de separación de patrimonio o testimonio de sustitución o liquidación de régimen patrimonial. Ok, ¿qué te dice aquí? Que si tienes bienes en común, cabe la posibilidad de que durante tu matrimonio tú hayas optado por inscribir en registro tu separación de patrimonio. Entonces, eso es lo que te están pidiendo que presentes, ¿no? Testimonio, tu escritura pública, lo que te entregó la notaría para la separación de, donde conste, digamos, el acto de separación de patrimonio o el testimonio de la sustitución o liquidación del régimen patrimonial. ¿Ya? Hay un pago que tienes que realizar y el monto varía según la notaría, que dice allí, ¿no? Y es justo, digamos, una de las críticas que saltó un poco a la vista, ¿no? Con el impulso de esta ley, ¿no? Que el monto varía según la notaría. Y nuevamente queda claro, ¿no? Dice, los requisitos varían en cada notaría, asimismo algunas notarías tienen formatos ya definidos para las solicitudes. Mira, se dan cuenta que a diferencia de lo que está pasando actualmente con la ley del matrimonio notarial que está vigente desde diciembre del año pasado, se ha emitido esta guía a la que les mencioné, ¿no? La guía de procedimientos para la realización de matrimonios en sede notarial. A diferencia de eso, vemos que en cuanto al tema del divorcio todavía no ha habido una uniformización de criterios, ¿no? Lo cual justamente está quedando a la vista. Es por eso que te indican que al final, o sea, cada notaría te dice una serie de formatos ya definidos, y de hecho, ¿no? Porque a veces cada notaría tiene formatos ya preestablecidos que cuando tú vas te dan para que completes, y es lo que te mencionan acá, ¿no? Que al final las notarías manejan sus propios formatos y solicitudes y declaraciones juradas, ¿no? De hecho, también ustedes recordarán que en las notarías a veces también, obviamente por el tema de la corrupción y todo ello, a veces incluso te hacen declarar por lavado de activos, ¿no? Que de hecho es una cláusula que recordaba yo que iba en la parte final de los partes. Bueno, en cuanto a la separación convencional de notarial, que es el acto previo al divorcio ulterior, o sea, a la declaratoria del divorcio en sí, ¿no? Entonces, la ley que hemos mencionado, que es la ley 29.000, que es el marco legal para este tema del divorcio en sede notarial, específicamente, ojo, no se olviden de que la ley 29.227, si bien es cierto, en esta charla estamos enfocándonos en sede notarial, pero esta ley también regula el tema de las municipalidades. Pero que en esta noche nos estamos enfocando solamente en lo que es a nivel notarial, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos y las condiciones generales, ¿no? La duración del matrimonio, la solicitud, los documentos de identidad, el acta de matrimonio, que tiene que tener esa vigencia de 3 meses, la certificación de domicilio, qué pasa si hay hijos, si no hay hijos, o con incapacidad, en cuanto al patrimonio, y el pago de la tasa, que es lo que normalmente se establece en cada notaría. He visto que aquí han dejado, creo, algunas preguntas. A ver. Dice, reconocimiento judicial de unión de hecho. Dice, ¿cómo sería extensión de unión de hecho? Es decir, la disolución del matrimonio se disuelve con el divorcio. Donde el matrimonio se disuelve con el divorcio. ¿Cómo sería? Si existe derecho de matrimonio, unión de hecho, en caso de un lateral para abandono, en caso sí. Dice, ¿cómo sería la extinción de la unión de hecho? Es decir, la disolución. Recuerden que la unión de hecho es un acto que normalmente se
según tengo entendido. A ver, permítanme un segundo para no dar información inexacta. Ok, acá está. Así puedes inscribir tu unión de hecho y garantizar los derechos como conviviente, cómo registrar una unión de hecho, a diferencia del matrimonio, acá está lo que les mencionaba, la importancia de inscribir la convivencia en el registro personal de SUNAR. Al inscribir la unión de hecho, los convivientes garantizan el reconocimiento de derechos patrimoniales o de propiedad. Declaración, la publicación de un extracto transcurrió 15 días entre los convivientes, así como la resolución que recarga DNI. No lo había contemplado Oliver, el tema de la unión de hecho. De hecho, en el matrimonio todos lo tenemos clarísimo. No quiero dar una respuesta precipitada, de hecho. Déjame o sea, es algo que lo voy a buscar, ¿no? Y tiene sentido tu pregunta, de hecho. Como la charla de esta noche es básicamente sobre el matrimonio y el divorcio. Y de hecho, en las lecturas que he hecho, no he encontrado información expresamente sobre ello. Pero a ver, generan un poco de lógica, digamos, ¿no? En base a los conocimientos que tenemos. Si la unión de hecho, digamos, ya está siendo calificada como, si bien es cierto, tiene diferencias sustanciales con el matrimonio, pero digamos, si está generando también su inscripción a nivel del registro personal de la SUNAR, yo entendería, dando una respuesta, digamos, en mi humilde opinión, sin antes buscar ahorita lo que corresponde, de que del mismo modo que si bien es cierto, en la unión de hecho no hay causales, pero yo entiendo que sería viable siempre en cuando, o la extinción, digamos, de esta unión de hecho, siempre en cuando ambas partes estén de acuerdo, porque a la fecha no existe regulación que tengamos de las causales, por ejemplo, como sí existe para el divorcio, ¿no? Pero hay que dejarlo esto como una pausa, por favor, y en un minuto de 5 minutos de break, allí voy a corroborar la información, ¿sí? No quiero dar información inexacta. A ver, dice, ¿cómo sería? Ya, ok, reconoción judicial de la unión de hecho. De hecho, la unión de hecho, si bien es cierto, se puede hacer también en vía judicial, chicos. O sea, se hace a nivel notarial y también se hace en vía judicial. También se puede solicitar la inscripción de reconocimiento de unión de hecho a través de la vía judicial. Para efectos de su inscripción, deberá presentar el parte judicial que contiene el oficio del juez, adjuntando copia de las sentencias, así como la resolución Ustedes saben que pues a nivel judicial siempre es que tiene que estar la sentencia y la declaratoria, la resolución que la declara que está consentida o ejecutoriada la sentencia, ¿no? Y eso es lo que te dice. Sí, sí se puede realizar el reconocimiento de vía judicial de la unión de hecho. La doctora sí otorgar el certificado. Entiendo que sí, ¿no? Según la publicidad que han indicado el centro. Doctora, si hay un reconocimiento judicial de unión, ¿esto es equiparable al matrimonio? En tal sentido, sí existiría derecho de alimentos. Yo, como les mencioné, yo he encontrado información de primera mano que no, pero igual es también uno de los pendientes que en el break de 5 minutos, en un momento, voy a igual corroborar para no quedarnos con la duda, ¿sí? De la existencia de derechos de alimentos en la unión de hecho, porque claramente en el matrimonio sí hay. A ver, otra pregunta dice, así sea judicial o notarial, no procede los alimentos. Excepcionalmente solo cuando hay abandono, más no cuando se termina de mutuo acuerdo. Eso nos dice el aporte de Erika Sánchez León. También es interesante lo que indica. Dice, si sea judicial o notarial, no procede los alimentos. Excepcionalmente solo cuando hay abandono. Igual quiero corroborarlo, chicos. Ya, a ver. Luego dice, si hay menores, puede presentarse conciliación sobre tenencia, alimentos y régimen.
Si hay menores, puede presentarse conciliación sobre tenencia. Claro, acá justamente te indican ello, que tiene que haber un acta de conciliación. Que si no hay hijos, presentas una declaración jurada en la que indicas que no hay hijos, pero en caso de tener hijos menores de edad, presentas copia de la partida de nacimiento y el acta de conciliación y la tenencia sobre la patria potestad, tenencia, visitas. Sí, sí lo precisa la norma. Ese es en cuanto a la separación convencional notarial, chicos, ya que es el acto previo al divorcio ulterior. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente lámina? Es la separación convencional notarial. Separación convencional notarial. La siguiente lámina por... Ay, perdón. Ya, la separación convencional notarial, digamos que es el acto previo al divorcio ulterior, porque es obviamente posterior a esta separación convencional. Digamos que se pueden realizar en estos 4 pasos, ¿no? Revisitas los requisitos, verificas si se cumplan los requisitos, se reúnen esos documentos que hemos indicado en la lámina anterior, se paga la tasa, se presentan los documentos, y si todo está conforme, tu caso califica, ¿no? Te dice para obtener la separación convencional. Y el notario citará a ambos cónyuges para una audiencia única en un plazo de 15 días. Es por eso que les mencioné cuando un compañero hizo una mención, ¿no? De que a diferencia de, acá está mucho más claro, ¿no? Porque acá se está regulado, digamos, de la audiencia única en un plazo de 15 días, ¿no? En este caso, la separación convencional de notarial como acto previo al divorcio ulterior, si el notario lo cita para una audiencia única en un plazo de 15 días. Y allí tu caso va a calificar para que obtengas este acto previo, que es la separación convencional notarial. Tú y tu pareja acuden a la audiencia única para rectificar o no su voluntad de separarse. Si uno o ambos, el notario, claro, ya, dice, para rectificar o no su voluntad de separarse, si uno o ambos no se presentaran por una razón justificada, el notario convocará a una nueva audiencia en un plazo también de 15 días. Y si ambos faltan a la segunda citación, se da por concluido el procedimiento y tienes que volver a empezar de nuevo el trámite, que creo lo que nadie quiere que le pase. Así que cuando hagan su divorcio, tengan en cuenta estos plazos. El acta notarial dice, si en audiencia única ambos ratifican el deseo de separarse, el notario declara la separación convencional y emite un acta notarial. ¿Ya? Entonces, para cerrar el tema de la separación convencional notarial, se revisan los requisitos, se paga la tasa, se acude a la audiencia única, hay una citación en el plazo de 15 días, en caso no asistan los interesados, se da un plazo para una nueva audiencia en el mismo plazo de 15 días, y si ambos faltan a la segunda citación, concluye el procedimiento y empiezas de nuevo el trámite. Y en caso si se da con éxito el tema de la audiencia y ambos ratifican su voluntad ratifican su voluntad de separarse, se genera el acta notarial. ¿Ya? Entonces allí tenemos un acta notarial que se genera por la separación convencional notarial. Ojo, es el primer acta que se genera. Ya, a ver, pasamos a la siguiente lámina, por favor. El divorcio ulterior notarial, ¿no? Este es lo que continúa a la separación convencional. ¿Ya? Dice, un segundo. Los requisitos y condiciones generales, ¿no? Para el divorcio ulterior notarial. De haber pasado al menos 2 meses desde que se dio la separación convencional, que ya sabemos que se emite un acta notarial respecto de ella. Tiene que haber pasado al menos 2 meses. Es decir, pueden ser 2 meses, 3 meses, ¿no? No te da un límite, pero te dice el mínimo, ¿no? De meses o de tiempo que tiene que transcurrir. Tú o tu cónyuge pueden pedir al notario la disolución del vínculo matrimonial mediante una solicitud firmada, según indique la notaría. No es necesario que lo hagan los dos. En efecto, o sea, acá lo que te dicen es que no necesariamente pueden ir ambos cónyuges a pedir al notario la disolución del vínculo matrimonial, lo pueden hacer uno de los cónyuges. Basta con que lo haga uno de los dos, igual surte efecto, ¿no? La solicitud.
el documento de identidad del cónyuge que solicita, obviamente si lo hacen los dos, de los dos, ¿no? O del que solicita el divorcio ulterior. Unos documentos adicionales es que la notaría te puede solicitar, presentar copia o dato de los documentos relacionados a la separación convencional. Es por eso que se recomienda que obviamente estos dos actos, la separación convencional y el divorcio ulterior, se realicen en la misma notaría. Entonces, para que ya la notaría no tengas que estar armando tu expediente de la separación convencional, ¿no? Sino que se haga en la misma notaría donde hiciste tu separación convencional, también se realice el divorcio ulterior. El pago de la tasa, presentar la constancia de pago de la tasa por el procedimiento. El monto varía también según la notaría. Esto puede variar dependiendo del lugar. Asimismo, algunas notarías tienen formatos ya definidos para las solicitudes y documentos a presentar, ¿no? Entonces, tiene una tratativa similar a la separación convencional, pero es lo que normalmente se genera, ¿no? Y la notaría presenta finalmente o se realiza finalmente el divorcio ulterior notarial. ¿Puede pasar a la siguiente lámina, por favor? Ya. Entonces, finalmente, ¿no? El divorcio ulterior se puede resumir en estos 3 pasos, ¿no? Revisas los requisitos, verificas que cumplen los requisitos, que tienen los documentos previos, tanto de la separación convencional, haces el pago de la tasa, presentas tu solicitud, tu documentación, y si todo está conforme, el notario resuelve la solicitud en un plazo no mayor de 15 días y declara el divorcio ulterior. Asimismo, dispondrá que éste se inscriba en el registro correspondiente, como pasa también en el matrimonio, ¿no? Queda más clara acá, ¿no? Que el notario se encarga de hacer esta gestión de inscribir en la RENIC, en este caso. En el registro correspondiente, porque recuerden que la denominación de divorciados sí es un estado civil. ¿Ya? Y bueno, eso es en cuanto a lo que era el divorcio en sede notarial, enmarcada en la ley 29.227 y su decreto supremo 009-2008 del Ministerio de Justicia, que era su reglamento. Quiero, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que en este caso del divorcio, como ha estado todo bien parafraseado, ha quedado súper claro. Pero acá veo una pregunta, dice, si hay menores puede presentar, ok, eso ya quedó claro. Doctora, ¿algo recuerda en una capacitación de una notaria sobre extinción de unión de hechos? Si es voluntaria, se acude ante la notaría y solicita el cese de la unión de hechos y se inscribe ante SUNAR. Lo mismo si es unilateral, ya que si no se registra, los bienes seguirán a título de la unión de hecho. Claro, Erika, tiene mucha lógica lo que indicas. Chicos, ¿les parece? Antes que termine, no quiero obviamente dejar preguntas sueltas y quiero absorber las dudas que de alguna forma, si bien es cierto, la charla no fue sobre unión de hecho, pero igual me gustaría también absorber esa duda porque a veces ustedes me entenderán entre tanta información, no quiero patinar y darles una información inexacta, ¿no? Entonces, ¿les parece si 5 minutitos? Miren, son las justamente 9:45. 5 minutitos y retornamos. ¿Les parece? ¿Te parece, Pamela? Disculpa, me olvidé tu nombre. Bien, doctora, está bien. 5 minutos de break y seguimos. Sí, Sheila, ¿verdad? Trilce. Trilce, discúlpame, Trilce. Sí. Trilce, entonces creo que ya a las 10 terminaba la charla, según lo que me indicaron. Igual voy a hacer unos comentarios más, ¿no? Y si algunas personas tienen más preguntas, igual las voy a absolver. Pero quiero no dejar esas preguntas que me han realizado en el aire. Entonces vamos a ir a 5 minutitos y regresamos, ¿sí? Bien, doctor. Gracias. Como comenté, no quiero dejar con la duda. De hecho, miren, el Código Civil lo regula expresamente en cuanto a la unión de hecho, ¿no? El artículo 326 del artículo
del Código Civil vigente regula que la unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. Dice, en este último caso, el juez puede conceder a elección del abandonado la cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedades gananciales. Miren, acá pues ustedes saben que en derecho todo es interpretación, ¿no? Pero obviamente lo que está claro es que sí, cómo termina, ¿no? El tema de la unión de hecho. Ahí quedan claras, digamos, las causales. Ahora, en cuanto a la formalización, como pueden ver, la norma no lo señala expresamente. De hecho, he encontrado un artículo en el que están proponiendo alguna tratativa para eso, y entre esos supuestos, para que también incluso la unión de hecho tengan también la potestad de elegir, al igual que en el matrimonio, la separación de patrimonio, y no solamente por las sociedades gananciales, como lo indica expresamente la norma. Entonces, eso por un lado, ¿no? Si bien es cierto, la norma no te dice expresamente el procedimiento, y la verdad, chicos, prefiero no ahondar mucho, prefiero que lo toquen con el especialista o el doctor que toque este tema, que de por sí es bastante controversial, porque hacen siempre varias comparaciones en relación al matrimonio, y me voy a ceñir a lo que básicamente regula el artículo 326 del Código Civil, ¿no? Que te señala ello. Ahora, si bien es cierto, como ven ustedes, pues el Código Civil establece de que en el caso de que haya un cónyuge que haya, perdón, en el caso de unión de hecho no se usa el término cónyuge, en caso de que uno de los convivientes haya sido abandonado, una cantidad de dinero, dice, por concepto de indemnización. Es justamente lo que yo había escuchado, ¿no? Si bien es cierto, mencionan con pensión de alimentos, pero indican que no es el término correcto, sino más bien es como una indemnización la que le dan a la persona que la abandonan, ya que, o sea, como les digo, o sea, en la doctrina, en el derecho, todas las normas tienen distinta interpretación. Y la interpretación que yo escuché justamente indicaban de que lo que se da en la unión de hecho no es propiamente una pensión de alimentos, como sí ocurre en el matrimonio, que lo que se da en la unión de hecho es una indemnización. Igual estoy segura que con el doctor que les toque o la doctora que les toque en su momento, van a poderlo aclarar, porque en verdad que sí es la unión de hecho hoy por hoy pues está siendo bastante debatido, ¿no? Incluso hay un proyecto de ley que se está dando para que tenga unas regulaciones, algunos reconocimientos más, ¿no? En su tratativa. Entonces, y bueno, simplemente para cerrar el tema de la unión de hecho, recuerden que la unión de hecho viene de la convivencia propia o impropia. Es una diferenciación que sería bueno tenerla en cuenta, ¿no? Impropia sería porque alguna de los dos o de los convivientes tiene impedimento, y la otra es cuando no tiene la propia, que es justamente la que regula nuestro Código Civil. La unión de hecho es la convivencia propia, que es lo que no justamente están libres de impedimento, ¿no? Y es lo que está regulado en nuestra normativa. Caso distinto sería la convivencia impropia, que es donde sí tienen impedimentos, y es donde justamente lo que no está regulado en nuestro marco legal, ¿no? Entonces, en el marco de la unión de hecho, como convivencia propia, donde el hombre y la mujer están libres de impedimentos, se dan, digamos, características similares, pero ya para cerrarlo, se puede dar también en vía notarial, en vía judicial, su reconocimiento, y ya lo dejo para el docente o el doctor que va a estar a cargo de esa temática, ¿no? Y bueno, Trilce, eso creo por mi parte, no sé si habrán más preguntas, voy a igual ver el chat. A ver. Pueden levantar la mano también los participantes para que puedan hacer sus preguntas por audio si no desean escribirlo por el chat. Gigante sonar. Bueno, lo que indica Erika tiene bastante asidero, ¿no? O sea, sí, en efecto, sí, así como el matrimonio, cuando tú inscribes en tu registro personal en SUNAR tu matrimonio, luego obviamente porque sabes que tu matrimonio tiene pues un impacto económico, ¿no? En tu esfera de dominio, entonces
tienes la obligatoriedad de inscribirlo también tu divorcio, porque esto va a repercutir en la liquidación de sociedades gananciales que va a tener como consecuencia qué bienes finalmente van a ser tuyos o no, ¿no? Entonces, en el caso de la unión de hecho, entiendo que es la misma tratativa, ¿no? Que se inscribe, igual la unión de hecho, igual del mismo modo también su extinción, ya que de alguna forma tiene repercusiones patrimoniales en ambas partes, en este caso en los convivientes, ¿no? Dice, próxima charla sobre unión de hecho. Los divorcios, a ver, dice, doctora, buenas noches, ¿cuál sería la diferencia entre los divorcios? El divorcio es uno solo y se da por las mismas causales que regula el Código Civil, solo que a veces se pueden dar en distintas sedes. O sea, tenemos el divorcio que hemos tratado esta noche, ¿no? Y que también el que también se ha venido dando a nivel de las municipalidades y también en vía judicial, al igual que la unión de hecho. Es un tema que requiere ser analizado, por favor. Sí, de hecho, chicos, la unión de hecho hoy por hoy está dando la hora, es un tema muy interesante y de hecho es bastante controversial porque como le digo yo, lo que he leído y escuchado es que hay posturas discrepantes, ¿no? Le están dando una interpretación a la norma, como en este caso, que para algunos sí tienen derecho a presión de alimentos, para otros no, para otros es una indemnización, o sea, finalmente queda a criterio de interpretación, ¿no? Respecto a la asistencia, se refiere al tema del abandono, ¿no? O sea, cuando una de las partes, en este caso uno de los cónyuges, ¿no? Así ha sufrido, a ver, ¿dónde está? A ver, dice, no, al deber de asistencia, ¿te refieres? A ver, no me está quedando claro. Consecuencia de un proyecto de vida por decisión unilateral. Olvidamos de que la pensión, la alternativa es que el juez deba conceder una u otra. Olvidamos que la pensión de alimenticia y la indemnización tienen naturaleza diferente y cumplen funciones distintas. La primera tiene, o sea, la pensión alimenticia tiene como fin asistir al abandonado por las posibles carencias que enfrentará cuando el conviviente se aparte del hogar y priva al primero de los medios de subsistencia. Y la segunda, es decir, la indemnización, por el contrario, apunta a reparar el daño personal o eventual patrimonial producto de la decisión de dar concluida la convivencia, ¿no? La asistencia, básicamente, ¿quién hizo la pregunta? Respecto a la asistencia, es que esto ya, discúlpenme chicos, es tema de unión de hechos y prefiero no ahondar porque la charla de hoy pues no abarcaba ese punto y prefiero no dar información inexacta, ¿no? El certificado solo nos matriculamos en este curso, cómo lo descargamos, el certificado del temario, el diplomado, un solo examen, eso creo que ya son preguntas del... Posteriormente se va a regularizar el tema de derecho de personas, eso ya son preguntas sobre el curso. Doctora, sobre el divorcio, se da cuando uno se ha casado en el extranjero. Eso se realiza en el consulado, exacto. Es a través del consulado y eso se llama exequatur. Sí, lo he escuchado, Eduardo. Sí, se hace a través del consulado, en efecto. Doctora, para solicitar el divorcio convencional debe de cohabitar por lo mínimo 2 años. Así es. En cualquier, o en 2 años exige la norma. Exacto, doctora, enfóquese en el tema, por fin. Ya, ok. Bueno, chicos, eso ha sido por mi parte. De hecho, me hubiera gustado compartirles un artículo más. De hecho, lo voy a enviar a las chicas para que le den igual una leída porque está muy interesante. También es del doctor Manuel Bermúdez, que habla sobre la tutela y regulación del patrimonio familiar como base del matrimonio notarial, ¿no? Y él acá hace notar bastante cómo como sociedad, como país, hemos venido sufriendo, digamos, distintas catástrofes, por decirlo de alguna manera, tanto económicas, sociales, con el tema de las migraciones, con el tema de las crisis, el tema de la pandemia, que también en su momento, ¿no? Y ha hecho que a su vez, pues, surjan nuevos tipos de familia, ¿no? Entonces, este artículo del doctor, que por cierto es también muy interesante, habla básicamente de ello, ¿no?
de los nuevos de tipo de familia que surgen, hace una diferenciación, por ejemplo, bien clara de la naturaleza jurídica del matrimonio, la convivencia y el concubinato. Al matrimonio él le atribuye una condición pública, ya que son dos personas que establecen una relación matrimonial ante el Estado, y por otro lado habla de la naturaleza jurídica de la convivencia, que para él es la voluntad y capacidad de las partes involucradas, pero dentro de una esfera privada. Y acá hablaba, como les decía, de la convivencia propia o impropia, ¿no? Y obviamente la que regula nuestro código es cuando no tienen impedimento, es decir, la convivencia propia o la denominada unión de hecho formalmente en nuestro código civil, ¿no? Y bueno, habla también de los nuevos tipos de familia, como les decía, hace un comparativo muy interesante respecto a la edad antigua. Al doctor le gusta mucho la historia y normalmente su punto de partida es en ello, ¿no? Y mucho, por ejemplo, hace también una crítica, ¿no? De cómo a nivel de América Latina a veces no se está haciendo una diferenciación clara y conceptual de lo que es matrimonio y convivencia. Entonces, él acá te hace como una crítica, ¿no? De por qué algunos países no están yendo a profundizar un poco más en la naturaleza jurídica de cada una de estas figuras, como son el matrimonio, la convivencia, ¿no? Entonces, él al final concluye de que se debe registrar una serie de situaciones que son usuales en el ámbito judicial y registrarse una consecuencia económica que se genera, es que en sí, o sea, tengamos en cuenta de que cuando uno decide dar un paso para casarse, digamos, esto sí o sí va a tener una repercusión a nivel patrimonial. O sea, eso hay que tener bastante en cuenta. O sea, por eso es que justamente la unión de hecho, como les decía, no tiene de repente no tiene esa facultad que sí tiene en el matrimonio, que puedes elegir el tipo de sociedad o de régimen patrimonial que quieres tener, ¿no? A diferencia de la unión de hecho. Entonces son una serie, digamos, de factores que uno debe considerar. Si bien es cierto, un matrimonio uno a veces sí tiene un impacto económico, ¿no? A veces quizás al margen de los sentimientos y todo ello, o sea, sí, a veces evaluar bien, ¿no? Si realmente cuál es finalmente la figura jurídica que me va a dar mayor seguridad jurídica, que me va a respaldar más a nivel de los derechos que tengo, o que me va a fortalecer, o que puede ser en mi detrimento. O sea, son acciones criterios, ¿no? Que uno debe evaluar cuando toma una decisión muy importante en su vida, como es el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, chicos, allí les voy a compartir, de hecho, el artículo de mi maestro, del doctor Manuel Bermúdez, para que lo lean. Son 2 artículos que le voy a compartir de él. Y bueno, el tema de las diapositivas, el tema de la guía, no sé si la encuentre, pero por ahí le voy a dar una búsqueda y si la encuentro igual les voy a compartir. Y bueno, eso sería por mi parte, Trilce. No sé si igual quisieras acotar algo más.